Nelson Mandela, nacido en una tierra de belleza, una tierra marcada por la injusticia. El año 1918, un mundo al borde del precipicio. Mandela, testigo de la creciente sombra del apartheid, un sistema diseñado para oprimir, para dividir, para deshumanizar. Su juventud, una mezcla de crianza tradicional y educación occidental. Semillas de desafíos sembradas, el anhelo de igualdad encendido. Mandela, un joven que se levanta contra la corriente. El Congreso Nacional Africano, su plataforma. Su voz, un eco resonante de disidencia. La masacre de Sharpeville de 1960. Un punto de inflexión, una escalofriante muestra de brutalidad. El puño de hierro del gobierno. Mandela, obligado a la clandestinidad. Impulsado por un compromiso inquebrantable con la justicia. La lucha por la libertad había comenzado. Una lucha que consumiría décadas. Sabiduría antigua en una lucha moderna. La filosofía del estoicismo. Un faro en la hora más oscura de Mandela. Abrazar el presente. Soportar con fuerza inquebrantable. Controlar la mente, incluso cuando el cuerpo está encarcelado. Mandela, absorbiendo los principios estoicos. Encontrando consuelo en su sabiduría eterna. Su espíritu, intacto por años de confinamiento. Su mente, una fortaleza contra la desesperación. El ideal estoico, una luz guía en el abismo. Autocontrol, coraje, justicia, los pilares del estoicismo. Mandela, encarnando estas virtudes frente a dificultades inimaginables. Su resiliencia, un testimonio del poder del espíritu humano. Incluso encadenado, su espíritu se elevaba. Robben Island, un lugar de aislamiento, un símbolo brutal de opresión. Mandela, despojado de su libertad, confinado entre sus muros. Sin embargo, su espíritu permaneció invicto. Los años se convirtieron en décadas, la dureza de la vida en prisión, la degradación constante. Mandela, perseverando, su espíritu, una llama parpadeante que se negaba a extinguirse. Se aferró a la esperanza, al sueño de una Sudáfrica libre, leía con voracidad, se educó a sí mismo y a sus compañeros de prisión. Transformó su celda en un aula, un faro de conocimiento en un mar de desesperación, su sed de conocimiento, insaciable, su espíritu, inflexible, se convirtió en un símbolo de resistencia. Sección 4. Fantasmas del apartheid, el espectro de la violencia. La lucha por la libertad, un juego peligroso. Mandela, perseguido por un régimen que temía su influencia. La amenaza omnipresente de la violencia. El peso de las esperanzas de una nación sobre sus hombros. El levantamiento de Soweto de 1976. Los niños de una nación se levantan, recibidos con fuerza brutal. El mundo observa con horror. Mandela, su corazón apesadumbrado por el dolor. Sin embargo, su determinación se profundizó. La lucha debe continuar. Años de negociación. Puntos muertos. Destellos de esperanza. El mundo contuvo la respiración. La liberación de Mandela en 1990. Un momento crucial. Una nación estalla en celebración. El largo camino hacia la libertad había comenzado. Sección 5. Legado del Fénix. La llama eterna de Mandela. Mandela, el libertador. Un símbolo de paz y perdón. Su liderazgo, fundamental en el desmantelamiento del apartheid. Guiando a Sudáfrica hacia un futuro de unidad. Un testimonio del poder de la reconciliación. Las primeras elecciones libres en 1994. Mandela, elegido presidente. Un momento que resonó a través de la historia. Su legado, grabado en los anales del tiempo. Su vida, un testimonio del poder de la resiliencia. El mundo, cambiado para siempre por su ejemplo. Mandela, la encarnación de la fuerza estoica. Su mensaje de perdón, resonando a través de generaciones. Le mostró al mundo el verdadero significado del coraje.